Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta webinar. Me quiero presentar. Mi nombre es Belén Gómez. Muchos me conoceréis por estar trabajando en el blog de tacógrafointeligente.com y bueno, y también trabajo para VDO, empresa fabricante del tacógrafo. El objetivo de esta webinar y por la que os hemos invitado a todos es intentar transmitir cómo poder simplificar la vida del gestor de flotas y cómo puede ser el tacógrafo una herramienta que os pueda ayudar a hacerlo. Y muchas veces cuando hablamos del tacógrafo hablamos de un elemento legislado en el cual pues se relaciona mucho al control, a la legislación, es verdad, y a la obligatoriedad. Esos datos los guardamos, pero ¿muchos de vosotros los usáis para algo más? ¿Podéis saber todo el potencial que pueden tener esos datos? Pues bueno, el objetivo de esta webinar es poder que entendáis que mañana mismo podáis usar estos datos para hacer vuestra vida mucho más sencilla y vuestros negocios más rentables. Pues para ello no estoy sola hoy, tengo la grandísima suerte de tener a dos grandes del transporte. Tengo por un lado que está sin cámara por un tema de conexión a Fernando Ropero, que es nuestro asesor legal de la empresa Gestaflota. Bienvenido, Fernando. Buenas tardes. Y por otro lado, pues tengo a Marcos Vega. Marcos Vega, perito judicial, gestor de flotas, conductor. Pues bueno, ¿qué decir de ti? Que puedes dar una imagen y una visión 360 grados del transporte porque lo vives en tu propia sangre. Bienvenido. Muchas gracias, Belén. Gracias por la invitación. Bueno, el objetivo de hoy, como decíamos, es que mañana mismo podréis simplificar vuestra vida y vamos a tocar 4 puntos fundamentales en el cual el tacógrafo os puede ayudar. Por un lado, a todo lo que es la descarga remota. Por otro lado, otro de los puntos fundamentales es la localización GPS. Un tercer punto es cómo con la información del tacógrafo podemos sacar informes tan importantes como disponibilidad de conductor. Y por último, y el más fundamental también entre tantos, es evitar sanciones. Todo lo que son los informes de sanciones. Para ello, empecemos por el primer paso, vamos a empezar por la descarga remota. La descarga remota, desde siempre, pues bueno, es algo que a la mayoría de los jefes de flota, o quien no de vosotros os gustaría tener, pero bueno, podéis sobrevivir sin ella. Pero bueno, hay aspectos fundamentales en la obligación de la descarga. Entonces, bueno, para esto doy paso a Fernando para que nos cuente un poco toda la parte de obligatoriedad de la descarga, cada cuánto hay que hacerla y la importancia de los bloques que se descargan. Fernando, te doy paso. Gracias, Belén. Gracias a los asistentes por su atención. Vale, hago una breve introducción porque la parte de la transferencia, la descarga de archivos, es una parte de las obligaciones que en relación con el tacógrafo y los tiempos tienen los empresarios. Entonces, para poder situarnos en el escenario, vamos a ver rápidamente qué otras obligaciones rodean el entorno del aparato tacógrafo, que no es otra cosa que conseguir, ¿vale?, tener un registro de los tiempos de conducción. Esto se debe a una normativa de tiempos, todos lo conocemos, y sobre este entorno giran las obligaciones que la normativa marca al empresario. Y una de ellas es organizar el trabajo de sus conductores, de sus asalariados, de modo que respeten el cumplimiento de esta normativa de tiempos, que no se ofrezcan incentivos algunos que puedan animarlos a contravenir la normativa sobre uso de tacógrafo y tiempos de conducción y descanso, ¿vale? Proporcionar, en su caso, a los conductores documentos o papel de impresión, de manera que si tienen que imprimir datos tengan la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Garantizar, que es una parte muy importante, que estos conductores reciban, sus conductores, la formación, ¿vale? Y las instrucciones adecuadas en cuanto al manejo, uso de los tacógrafos y cumplimiento de la normativa de conducción y descanso, ¿vale? Responden los empresarios por las infracciones que se cometan en relación con lo que estamos hablando, son responsables. Y la última, que es la que directamente nos trae a esta webinar, es la transferencia, la conservación de los archivos que genera un tacógrafo digital, tanto archivos del propio aparato, de la propia unidad intravehicular, como los generados por la tarjeta de conductor. A partir de aquí, las obligaciones parten de un reglamento comunitario y exige que como máximo cada 90 días se transfieran, se descarguen los archivos que generan estos tacógrafos, estas unidades intravehiculares, y que como máximo cada 28 días se descarguen, se transfieran los archivos que se generan
que se almacenan esos registros en las tarjetas de los conductores. A partir de ahí son tiempos máximos, correcto, y las empresas están, en su caso, obligados, cuando son requeridos, aparte de esa conservación, a la presentación ante la administración de los citados archivos. Visto, si se llevan a cabo estas descargas en estos tiempos máximos, a la hora de tener que facilitar la información a la administración, pues va a ocurrir que como estos archivos digitales no se pueden dividir o fraccionar, partir, ¿vale? Que se va a dar más información de la que en su caso se está requiriendo, por lo cual uno de los consejos que se pueden dar es que se hagan las descargas o se programen a través de esta herramienta que estamos viendo, del VDOFIT, de este software, cada menos tiempo. Hagamos una programación por tiempo inferior, vale, a los 3 meses de los archivos del tacógrafo y de los 28 días de las tarjetas de conductor. Pues se pueden hacer programaciones pues, semanales o quincenales o mensuales, de forma y manera de tener esos archivos fraccionados. También nos da una ventaja estas descargas en menor tiempo que las exigidas, el tiempo exigido reglamentariamente, y es que nos permite valorar o evaluar en menos tiempo los posibles fallos o errores o contravenciones, llámense infracciones, que se puedan estar produciendo. Nos va a poder permitir hacer un análisis más pronto en el tiempo y poder actuar contra esas contravenciones, contra esas infracciones que se puedan estar produciendo. A partir de ahí, tendríamos las transferencias, siguiendo el consejo que damos de este tiempo inferior, visto, y procedería a partir de ahí pues el análisis de los mismos y la conservación. Vengo a recordar los tiempos en que hay que conservar o archivar esta herramienta. Este software permite tener almacenado externamente a la empresa los archivos. La legislación dicta que, al menos en cuanto en tanto a materia de transporte por carretera, se conserven estos archivos durante 365 días, normativa de transporte por carretera a nivel comunitario, a nivel de la Unión Europea, pero tenemos que no desechar que a efectos de normativa laboral, si estamos utilizando estos registros como normativa laboral, que también sirve como tal, hay que conservarlos al menos durante un periodo de 4 años. Hasta ahí quedaría un poco planificado. Y bueno, podríamos ver las sanciones que se pueden derivar de la no conservación de estos archivos o de la no entrega en tiempo y forma a la administración cuando sea requerido para ello. Para eso hay un baremo sancionador, ¿vale? Que cualquiera puede acceder, que es la parte restrictiva de la norma cuando la misma no se cumple. Hasta ahí podríamos apuntar en cuanto a descargas legales, Claro. normativa legal. Fernando, entiendo que cuando haces la descarga manual, generalmente, pues vamos, aquí Marcos también me puede ayudar, pues se va al último momento, la descarga de tacógrafo, 3 meses, y esos bloques son los que comentas que no se pueden dividir. Efectivamente, ¿no, Marcos? O sea, Sí, cuéntanos efectivamente. un poco tu vida o tu visión de las descargas manuales y tus fines de semana y tus urgencias en el día a día. Y las aventuras y las escapadas fuera de hora para conseguir abordar un camión que esté parado en un momento dado para poder hacerle una descarga, para tener las tarjetas de los conductores a mano, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones de las que estabais hablando y de las que hablaba Fernando, sobre todo es lo que más afecta a la hora de comunicarnos con la administración cuando nos solicitan los datos. Es decir, el poder entregar todo en tiempo y forma, que no se nos haya escapado nunca pues una matrícula, un conductor que no haya descargado pues su tarjeta dentro de los plazos previstos en la normativa. Y bueno, el hecho de poder disponer de una herramienta que nos facilita este tipo de cuestiones por poder hacerlo mismo desde tu propia casa en cualquier momento que esté el vehículo, que no tiene ni por qué estar en la sede de la empresa, puede estar fuera en cualquier otro sitio, pues realizar una descarga. Y es muy importante, y yo creo, me gustaría también hacer hincapié sobre todo en lo que comentaba Fernando, que muchas veces la administración pues, nos solicita unos requerimientos y se nos solicita una serie de datos entre unas fechas concretas. Y es muy importante el poder disponer de una herramienta que nos permita descargar los tacógrafos, por ejemplo, para presentar las fechas y el contenido estricto que nos pide la administración y no tener que ceñirnos
a los ficheros que tenemos descargados cada 3 meses o cada 28 días de las tarjetas de conductor. Eso es muy importante, el poder disponer de esa herramienta, el no tener que estar presencialmente delante del vehículo para hacer las descargas, en fin, eso es algo que sí es verdad que nos facilita mucho la vida. Sí, es efectivamente, claro, para nuestros oyentes, nosotros hablamos del tacógrafo, hablamos de herramientas, pero claro, tenemos que explicar un poco de qué estamos hablando en general. Estamos hablando que, vale, el tacógrafo es un producto, un sistema que está embarcado en los vehículos, que la mayoría conoce bastante mejor que yo, aunque seamos fabricantes, porque lo tienen que usar y lo tienen que sufrir día a día. Pero ¿qué pasa? Que ahora hay un pequeño pendrive que se llama Videolink, que se conecta a la entrada frontal del tacógrafo sin instalación y que permite de una manera muy sencilla hacer esa descarga remota de la que estamos hablando. Entonces, Marcos, sí que me gustaría que desde que la flota con la que tú trabajas, en la que tú eres gestor, ¿en qué ventajas o cómo este cambio de instalar, no, de conectar los Videolink, pues ha ayudado o ha mejorado pues tu calidad de vida como gestor de flota? Hombre, le mejora 100%, totalmente. El no tener que disponer, lo que decía antes, no tener que estar dispuesto a salir de tu casa en tiempo de descanso de tu fin de semana, por ejemplo, porque es el momento en el que tienes los vehículos parados para poder hacer las descargas, pues desde luego que te soluciona muchas cosas, te facilita la vida y el cambio, desde luego, sobre todo en tiempo empleado también, ¿eh? Que quieras que no, el hecho de ir conectando las llaves de descarga vehículo por vehículo y hacer las descargas de las tarjetas, pues bien a gusto te lleva una mañana entera. Por lo tanto, claro, todo esto en función de la flota que se tenga, pero hay que poner un mínimo de media hora por vehículo. Y desde luego el poder disponer de esta herramienta que lo hace de forma automática y a distancia es una mejora total, total, de la noche al día además. Siempre estamos hablando del tacógrafo como la parte de obligación. Nunca se ha pensado en el tacógrafo como algo de eficiencia o que pueda generar dinero para las pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, hay una cosa muy importante ahora, que es el GPS. Entonces, bueno, Fernando, aquí sí que me gustaría que aparte de que el Link te puede localizar los vehículos y tiene esa parte de localización, y con ayuda del tacógrafo, pues un poco la importancia del GPS, el paso por fronteras, pues si nos puedes informar un poquito más de toda esa obligación que hay detrás del tacógrafo y por qué ese GPS se tiene que incorporar a los tacógrafos. Bien, vale, por utilizar la terminología en su amplitud, cuando hablamos de GPS, de las iniciales, hablamos de un sistema de navegación por satélite creado por Estados Unidos. El término que encontramos en la normativa más asequible, más tal, es GNSS, que es el sistema, vale, término global, que engloba todos los sistemas de navegación por satélite en el nivel o a nivel de la Unión Europea. Uno de los que se utiliza es Galileo, que es el sistema, digamos, europeo por excelencia y además gratuito. A partir de ahí, cuando hablamos de que los vehículos puedan estar geoposicionados, correcto, estamos hablando de tacógrafos inteligentes, ¿vale? En sus dos versiones, que se introdujo esta herramienta, por así decirlo, esta capacidad de geoposicionar, ¿vale? A partir de la implementación de la normativa correspondiente, a partir del año 2019. Y ya luego más en concreto lo que nos ofrece en tanto a la gestión de la flota, ¿vale? Es que estos vehículos dotados de ya tacógrafos de segunda generación, segunda versión, es que permite tener, aparte de geoposicionado el vehículo, aportar lo siguiente, es decir, va a geoposicionar de forma obligada, por construcción, en unos momentos muy concretos. Y momentos concretos son los puntos de inicio y finalización de los periodos de trabajo diario, donde se inicia un periodo de trabajo diario por parte del conductor, bien de forma automática, por decirlo, llamarlo de una manera, al insertar la tarjeta, o si ya está insertada a la hora de hacer la correspondiente entrada de ese lugar, ese vehículo geoposicionará, aportando al sistema este de gestión de flotas, correcto, dónde está ubicado en ese momento ese vehículo. También geoposiciona de forma, el tacógrafo inteligente geoposiciona el vehículo, ¿vale? A la finalización de ese periodo de trabajo diario, que se puede o da lugar o se consigue al extraer la tarjeta
¿vale? En tacógrafos de esta marca, al extraer la tarjeta, o bien al realizar la correspondiente entrada de la finalización del periodo de trabajo diario del conductor. En ambos casos, tanto el inicio del periodo como el final son obligación del conductor. De ahí volvemos a incidir en la formación de que esas entradas se efectúen porque son causa de contravención, da lugar a sanciones y al margen de eso no estaría ese vehículo aportando la información debida a este programa que estamos valorando, estudiando. Vale, además, en transporte internacional, lo que permite es geoposicionar el vehículo al cruzar, al cambiar de estado, de un estado a otro, de un país a otro, geoposiciona dónde se encuentra el vehículo. ¿Qué finalidad se persigue aquí? La empresa que está detrás del tacógrafo tiene la información de dónde está su vehículo y las autoridades de control a efecto de operaciones de cabotaje en transporte internacional que están cuantificadas y están valoradas en el tiempo, las que se pueden realizar, también hacen un seguimiento a través de esta herramienta de geoposicionamiento de cuántas operaciones se están realizando, en qué país y en qué tiempo determinado se pueden estar realizando. Aporta esa información a efectos de control. Además, añade también, vale, otros 2 puntos de geoposicionamiento. Uno es cada 3 horas de conducción acumulada, cada 3 horas de registros acumulados de tiempo de conducción, teniendo en cuenta el punto de partida, que es la activación del tacógrafo, ¿correcto? No es que se estén 3 horas seguidas conduciendo, sino es desde cuándo, desde el momento que se activó, que se hizo vivo, que se despertó ese tacógrafo, que se instaló, ¿correcto? Cada 3 horas va a registrar 3 horas de conducción dónde está posicionado ese vehículo a través de ese tacógrafo inteligente. Y otra de los sitios o lugares o momentos en que geoposiciona, que de momento no se ha hecho obligatorio, es cada vez que el vehículo o con ese vehículo se realicen operaciones de carga o descarga. También, llegado el momento, el tacógrafo inteligente tiene la posibilidad de realizar esas entradas. De momento la norma no está clara, no es exigible, sancionable, más bien por aportar algo más claro, el que se haga esa entrada en el tacógrafo, pero en su caso, una vez realizada, ¿vale? Quedaría posicionado el vehículo donde está cargando o descargando. Vuelvo a la misma, de utilidad para la empresa transportista y además de utilidad en su momento para las autoridades de control porque saben en dónde se está realizando la operación y a partir de ahí vuelvo a la anterior, el número de veces, el número de operaciones de cabotaje que se están realizando en un tiempo y país determinado. Hasta ahí hablaríamos un poco de lo que es la geoposicionamiento, el GNS o el GPS de un vehículo con un tacógrafo, para qué sirve o qué utilidad o fines se persigue. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. Yo siempre he pensado, ya desde el punto de vista de usuario, que cuando vino el COVID, cada vez que hacíamos un pedido a Amazon, pues teníamos hasta la información donde estaba en cada momento nuestro paquete. Yo entiendo que en las pequeñas y medianas empresas la localización no se quieren localizar a sí mismos, pero obviamente cuando subcontratas tu mercancía, pues para terceros puede ser muy importante saber dónde están, pero cada servicio al cliente. Entonces aquí sí que, Marcos, sí que te doy entrada porque yo me imagino la locura que cuando ya tienes una mediana empresa, pues de localizar, de estrés, de llamar, de saber dónde está cada vehículo, pues un poco que nos puedas compartir tu conocimiento y tu experiencia. Y desde luego es una de las herramientas clave a la hora de poder organizar tanto el trabajo como las entregas, los viajes de vuelta, etcétera, etcétera. Sobre todo en servicios en los que cuenta mucho el llegar a una hora o a un lugar concreto. O, por ejemplo, cuando tenemos servicios con varios repartos, pues saber en qué momento pues cada vehículo está situado, si está en marcha, si ya realizó la primera parada, si va por la segunda, sin tener que estar constantemente llamando por teléfono al conductor. Hay una cosa que también yo quería recalcar, que el hecho de las llamadas constantes a los conductores, y os lo digo como conductor profesional, la verdad es que aparte de la distracción, llega un momento que hasta molesta, porque la gente muchas veces desde la oficina no se dan cuenta de que tú estás a los mandos de un vehículo y el hecho de que te esté llamando una persona que sí trabaja en una oficina y está pendiente del teléfono todo el día,
pues no le dan la importancia que a lo mejor tiene cuando tú estás en un momento crítico, estás buscando una dirección, estás etcétera, etcétera, que te suene el teléfono del vehículo. Pues el hecho de no tener que realizar este tipo de llamadas y disponer de todos los datos del conductor, pues es algo que desde luego es primordial. Una cuestión que también quería recalcar en los sistemas de conexión con los satélites que tienen los tacógrafos inteligentes es el poder aprovechar esa señal ya no solo para los temas estrictamente obligatorios legalmente establecidos en la reglamentación europea, sino el poder servirse de esas localizaciones y de esa conexión al satélite para hacer todas estas cosas aparte, utilizando el mismo sistema, sin tener que incorporar un sistema de geoposicionamiento extra en el vehículo. Si ya lo tenemos instalado, ¿por qué no lo vamos a aprovechar? Podemos aprovechar la localización de un conductor, pues para hacer el tracking hay que recordar que con el programa pues podemos incluso recuperar lo que es el tracking diario histórico de un vehículo, el tiempo en que estuvo parado en cierto lugar, etcétera, etcétera. Esto nos va a valer para muchas cosas, sobre todo a la hora de poder acreditar que un vehículo estuvo en un cliente a tal hora, si estuvo X tiempo esperando a que se le cargara o descargara, por ejemplo, para solicitar una paralización, o por ejemplo, incluso, que se está usando últimamente mucho, el geoposicionamiento para establecer, por ejemplo, las dietas que le corresponden a un conductor y no tener que estar pendientes de si cruzó la frontera a una hora o a otra hora. Con un simple vistazo a la pantalla, pues ya lo podemos tener claro en qué momento se cruza una frontera o en qué momento, por ejemplo, cambia de provincia, etcétera, etcétera. Todas estas cosas las tenemos a mano. Es simplemente utilizarlas, aprovecharse de ellas, ya que están instaladas en el vehículo, poder aprovecharse de ellas y sobre todo el darte a ti la tranquilidad, el no tener que estar totalmente pendiente todo el día delante de una pantalla y el hecho de que digas tú, tengo que estar con un ordenador, tengo que estar con un teléfono, tengo que estar con algo para ver en qué momento pues, va a llegar una persona a un destino, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que los vehículos trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Es decir, los horarios de los conductores muchas veces no coinciden con los horarios de las oficinas y las horas de entrega o de recogida de las mercancías tampoco. Por lo tanto, una de las cuestiones que también es importante recalcar aquí es que hay sistemas que te pueden avisar de que un vehículo ya llegó a un cliente sin que tú estés pendiente de la pantalla del ordenador. Hay una aplicación muy interesante en este software, que es el geofencing, ¿vale? Con este sistema nosotros lo que hacemos es acotar una zona, por ejemplo, un cliente, en este caso el ejemplo es un cliente de Reino Unido, en una fábrica de Reino Unido, que solicitaron pues 3 camiones con unas mercancías que tenían que ser servidas urgentemente para que no se paralizara una producción de una planta automotriz. Bueno, pues esas mercancías tenían que haberse ido entregadas el sábado y para no tener que estar pendiente una persona en la oficina delante del ordenador, simplemente el programa te avisa a tu correo electrónico cuando esos vehículos entran en la zona que tú la tienes acotada. Entonces, en cuanto llegan a esa zona, sin que tú tengas que estar pendiente, ya te salta el aviso en el móvil para que tú sepas que ya, por ejemplo, dice, este vehículo conducido por Andrés ha entrado en Vauxhall-Esmier. Bueno, pues ya sabes que ya está allí, sin tener que estar tú pendiente. Y esto fue pues a las 14:44 de un sábado, en plena comida, sin tener que estar pues pendiente de otras cosas ni nada. Simplemente pues este tipo de cuestiones yo creo que están infravaloradas hoy en día por muchas empresas que no saben el potencial que tienen en sus propios vehículos. Simplemente es cuestión de aprovecharse de estas tecnologías, de utilizarlas para tu propio beneficio, para tu propia economía, porque vas a ahorrar mucho tiempo en hacer algunas cosas y que el propio sistema te va a poder ir guiando para que tú puedas aprovechar todos estos datos pues para un montón de aplicaciones, incluso para las nóminas de los conductores.
Marcos me ha parecido un ejemplo espectacular de que muchas veces la tecnología la vemos como muy lejos cuando ya la tenemos instalada y cómo puede ser de una manera súper sencilla y súper simple y nos puede facilitar mucho, mucho nuestro día a día y nuestra vida familiar también, que no la tenemos que olvidar tampoco en nuestro momento de descanso. Después decimos que el Efectivamente. transporte es el sector que nadie quiere venir porque muchas veces son 24 horas, pues bueno, vamos a intentar que sea un sector lo más interesante y lo más apetecible posible para atraer también a terceros. Desde luego que sí. Hay un tercer punto que aquí sí a Fernando creo que va a ser nuestro gran protagonista, que es la parte de disponibilidad de conductores, la parte de toda la parte legal de los descansos, de las excepciones. Entonces aquí, Fernando, sí que me gustaría, bajo tu experiencia, cuáles son los principales errores que tiene el gestor de flotas o los conductores en este caso, y cómo un gestor de flota puede solucionarlos de la mejor manera, de la manera más sencilla, ¿vale? Para que nos cuentes ejemplos y bueno, y al fin de cuentas, para el objetivo de esta webinar, que al final es ayudar a este gestor de flotas. Muy bien, gracias, Belén. Vale, de entrada volvemos a la obligación del empresario, del transportista, de organizar el trabajo de sus conductores. Vale, a partir de ahí es esencial saber qué disponibilidad tiene un conductor en un momento determinado, un trabajador, para poder afrontar un trabajo. Hablamos de la complejidad, nos apuntaba Marcos de la complejidad del transporte por carretera, que no está siempre perfectamente planificado porque hay muchas improntas por condiciones climatológicas, por incidencias en la vía. Entonces, esto conlleva continuamente a una planificación y a una reestructuración de la primera planificación de ese viaje por circunstancias que van surgiendo. Visto, pues a partir de aquí es importante a la hora de poder planificar un viaje, ¿vale? Saber qué disponibilidad tiene un conductor, si lo puede afrontar o no. Afrontar, digo, desde el punto de vista legal, es decir, este conductor al que se le va a dar una orden de trabajo, puede realizarla, o sí puede realizarla, hasta dónde puede conducir ese vehículo, dónde tiene que parar, ¿vale? Y a partir de aquí esta herramienta, este software de VDO, lo que proporciona es la posibilidad de ver, ¿vale? ¿Qué disponibilidad tiene un conductor? Para ello, hace un cálculo y necesita disponer de una descarga de la tarjeta de conductor. Desde el programa se descarga el programa de VDO Fleet, se descarga la tarjeta de conductor, ¿vale? Y a partir de ahí, una vez que se ha descargado, se ve la disponibilidad que tiene para afrontar una determinada tarea. ¿Vale? Para todos esos cálculos se parte, el programa parte de la premisa de que el conductor ha realizado una pausa o ha tenido un descanso desde la última descarga, desde la última transferencia de esa tarjeta. ¿Qué improntas nos pueden surgir en cuanto a la hora de hacer cálculos? Bien, pues tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que dentro de lo que de las normativas que pueden afectar a un conductor, a un trabajador móvil, tiene una normativa de tiempos de conducción y descanso que todos en principio conocemos, es un reglamento comunitario dentro, siempre y cuando estemos dentro, conduciendo, transportando dentro del ámbito de la Unión Europea. Hay otros ámbitos, países dentro del acuerdo europeo de trabajo de tripulaciones, viajes al Reino Unido, como ha apuntado Marcos, el ejemplo que ha puesto, ¿vale? Que tiene una reglamentación también similar o igual a la europea, dependiendo, pero que tenemos que valorar y no olvidar además la legislación laboral, no solamente la normativa de tiempos de conducción y descanso. La normativa laboral establece normas que regulan, entre otros aspectos que se han citado al inicio, ¿vale? Pausas adecuadas durante los periodos de trabajo, jornadas máximas de trabajo semanal, el trabajo nocturno, que ya se ha mencionado, ¿vale? Estas disposiciones de la normativa laboral que parten de una directiva comunitaria vienen a complementar los tiempos de conducción y descanso que todos conocemos, pero son dos normativas, ¿vale? Que hay que cumplir simultáneamente y para ello esta herramienta nos es primordial, nos va a dar correcto la posición correcta para saber si se pueden hacer determinados trabajos antes de comenzarlos. Bien, dentro de ello hablábamos de los tiempos de conducción y descanso, bien sean tiempos de conducción diario, bien sean pausas, bien sean descansos semanales. ¿Qué hay que valorar? Pues hay que valorar un montón de improntas que podemos tener. Una de ellas ya la hemos mencionado, como es la conducción nocturna, ¿vale? La conducción en equipo, bien, que hay que tener muy presente y muy en cuenta,
bien si hay una conducción efectiva en equipo o se ha podido romper, para valorar esos tiempos de conducción y descanso. Por eso digo que además de la herramienta tiene que haber detrás una persona, un profesional, en este caso el gestor, el que esté a cargo de tal, para poder valorar estas improntas que pueden surgir, además de aquellas situaciones excepcionales en que la norma permite sobrepasar o reducir los descansos o aumentar los tiempos de conducción, habida cuenta de justificado por tener que realizar o poder llegar al centro de explotación de la empresa, bien para realizar el descanso semanal. Todo ello son condiciones que se van dando a lo largo del curso de un transporte y que hay que valorar al margen de la herramienta, también estar pendiente por si el programa, en alguna de estas situaciones que estamos describiendo, no aporta toda la información precisa y no se pueden hacer entradas en el tacógrafo, ¿vale?, de forma automática, ¿vale?, aludiendo a este tipo de circunstancias excepcionales. Vuelvo a repetir que es importante que la persona que está gestionando esa operación de transporte tenga en cuenta esas circunstancias que puntualmente pueden ir ocurriendo a lo largo de ese trayecto, de ese transporte, y tener en cuenta a la hora de ver la disponibilidad del conductor, hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede llegar, según qué circunstancias se hayan podido producir. Cada transporte es distinto y por muchas veces que se viaje al mismo lugar, siempre va a haber algo que pueda diferir de la anterior y pueda variar en tanto a la disponibilidad que estos profesionales pueden tener. Genial, Fernando, muchísimas gracias. Yo no sé por qué, pero creo que la cámara quiere al protagonista, quiere a Marcos, porque a mí me ha echado de la cámara, estoy intentando restablecerla, pero no me lo permite. Pero bueno, aquí continuamos con estos fallos técnicos, a ver si soy capaz de restaurarla. Bueno, pues oye, la parte teórica está muy bien, pero Marcos, a mí sí que me gustaría que me comentases tu día a día para poder hacer un control de disponibilidad de los conductores. O sea, ¿qué problemas te ha dado? ¿Cómo lo hacías? Y bueno, que estoy segura que nuestros oyentes se van a sentir súper identificados con ello. Hay una cosa que comentó Fernando y que me alegro que la haya comentado además, porque es básico y es la normativa laboral, esa gran desconocida, esa disponibilidad laboral de los conductores, el saber las horas que llevan trabajando, sobre todo en trabajo nocturno, que sabemos que está limitado, ¿vale? El trabajo que llevan semanal, y estoy hablando de trabajo porque estamos acostumbrados a tener en cuenta únicamente los tiempos de conducción y descanso. Yo creo que afortunadamente con la entrada en vigor de estos tacógrafos inteligentes de segunda versión que ya llevamos incorporados pues la mayoría de los vehículos, hay una de las cuestiones que más llama la atención son esos avisos que saltan en pantalla por normativa laboral. Esto hace que mucha gente se despierte y que empiece a sentir esa curiosidad de qué significan estas cosas. La normativa laboral, como decía, que es esa gran desconocida, es la que más problemas suele dar a la hora de las relaciones entre empresas y trabajadores y no tanto los tiempos de conducción y descanso. El poder saber efectivamente si un conductor ya va muy cargado de horas, independientemente, hablo, de los tiempos de conducción y descanso, pues te ayuda mucho a saber si los servicios que tienes encargados que van a llevar más o menos tiempo, ya no solo de conducción, sino a lo mejor de esperas, de cargas, descargas, saber a qué conductor pues, te interesa más asignarlos o qué conductor simplemente está en disponibilidad de poder hacerlos, porque hay otros que a lo mejor, y esto puede que a algunos les suene raro, pero es posible que algunos se excedan de tiempo de trabajo semanal, no de conducción, sino de tiempo de trabajo. Y esas cosas sí que la herramienta nos ayuda mucho a tener en cuenta qué disponibilidad laboral tienes para los propios conductores. Y hay una cosa también que quiero recalcar aquí, que es muy importante, que seguramente hablaremos de ella, que es básico que los conductores utilicen bien el tacógrafo, porque todos los datos que vamos a poder obtener son los registrados por el tacógrafo. Y entonces esa es la base de nuestras decisiones posteriores. En función de eso,
antes, pues lo que hablaba de llamadas telefónicas, el hacer números, el llevar tu Excel, el actualizarlo cada 2 por 3, el hacer a lo mejor pues cálculos a grosso modo de cuánto puede llevar en espera un conductor o cuánto tiempo tiene de trabajo efectivo. Todas esas cosas ahora mismo las tenemos al alcance de un clic, nada más. Y sacando el informe laboral de un conductor, pues te puedes ver de un solo vistazo lo que lleva ese día, lo que lleva esa semana, lo que lleva acumulado la media laboral de las últimas 16 semanas, etcétera, etcétera. Es desde luego, una de las ventajas que le veo yo de cara a la empresa moderna, que tiene que tomar en cuenta no solo los tiempos de conducción y descanso, no solo los consumos de los vehículos, no solo una serie de variables que llevábamos más o menos controladas hasta hoy, sino también los tiempos de trabajo, porque es la cuestión más relevante hoy en día a la hora, sobre todo, de mantener contentos a los trabajadores y de poder realizar una acción pues, que nos genere el máximo beneficio sin necesidad de incurrir en posibles infracciones a nivel en la normativa laboral, que también, independientemente de las sanciones en materia de tiempos de conducción y descanso, las sanciones en el orden laboral son cuantiosas también. Entonces, es una de las cosas que a mí personalmente ya siempre me preocupó mucho, ¿no? Pero veo que la gente empieza a tomar un poco de conciencia en este tipo de cuestiones que teníamos muy olvidadas, y no tenemos que olvidarnos que la directiva laboral, la 15D, es del año 2002, y no me equivoqué diciendo la fecha, ¿eh? Y mucha gente todavía ni la conoce. Y quiero bueno, que es una de las cosas que a mí más me llama la atención, y sobre todo en las consultas que te hacen y todo, el ver cómo la gente se empieza a preocupar por estos temas. Es algo que es básico, ¿eh? Es básico hoy en día, sobre todo si cruzamos fronteras. Pues esto es muy importante, Marcos, porque bueno, estamos diciendo que por poner un USB en el frontal del tacógrafo, pues consigues tener a golpe de clic pues mucha información a tu mano. Y yo siempre te lo pregunto, ¿tú volverías volverías atrás una vez que ya lo has usado, la descarga remota o la despeinada de los conductores? No, desde luego que no. Nadie volvería al lápiz y al bolígrafo, ¿verdad? O al papel. Pues teniendo todas estas herramientas hoy en día, desde luego, cuando ves que lo que te llevaba a hacer una hora, ahora mismo en 2 minutos lo tienes hecho, desde luego es un cambio total. Es un cambio total, y sobre todo que quiero que la gente tenga en cuenta que es algo que ya llevamos instalados en los vehículos. Es decir, no es nada que tengamos que poner a más, es simplemente aprovechar lo que ya está. Y vamos, es que y no solo para nosotros, ¿eh? Es que hablábamos antes sobre todo del geoposicionamiento también, y es posible que a nosotros ya nos tiene pasado, que a lo mejor un servicio pues se lo tengas que subcontratar a otra empresa, pues porque tú no tienes un camión operativo, porque un conductor, por ejemplo, tiene exceso de horas, tanto laborales como de conducción, y entonces un servicio en concreto pues se lo tenga que hacer un colaborador tuyo. Bueno, pues ese mismo vehículo colaborador puedes sacar el dispositivo de tu camión, se lo pones al tacógrafo de tu colaborador y sabes en todo momento dónde está y la propia disponibilidad que tienes de esa persona. Perfecto, no me lo podías explicar mejor, Marcos. Bueno, pues vamos al último bloque, la última parte, que son las sanciones. Bueno, Fernando, aquí sí que nos quiero que nos eches una mano y que nos puedas compartir pues cuáles son las principales sanciones y lo más importante, dónde tenemos que trabajar para evitarlas. Porque estamos siempre hablando de que somos un sector que estamos muy penalizado. ¿Cómo podemos ser más eficientes? Pues una de las patas fundamentales es ser la eficiencia a través de las no sanciones. Vale, gracias, Belén. Vale, pero dejamos a un lado las sanciones y vemos las consecuencias del incumplimiento de la normativa. Y ahora vemos las sanciones a continuación. Las consecuencias del incumplimiento, teniendo en cuenta los objetivos de la implantación de los tacógrafos y la normativa de tiempos, son varias, y una de ellas es la seguridad vial. La seguridad vial, la competencia entre empresas, ¿vale? El respeto o el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Y yo apunto además otra, correcto, y es la vida.
a la final el cumplimiento de las normas es seguridad, seguridad laboral. Es decir, el primero y más importante es uno mismo, que es el que está conduciendo el vehículo y es el que puede recibir directamente él y su familia las consecuencias de un incumplimiento que pueda acabar en una infracción por un exceso de tiempos en la conducción, por una falta de descanso, por un incumplimiento normativo laboral, por exceso de horas, por exceso de tiempo de disponibilidad, de presencia, de no haber gozado de un tiempo libre suficiente para poderse relajar y poder abordar su trabajo. Aparte de las sanciones que pueden resultar hasta incluso odiosas hablar de ellas, imaginemos que hay otras derivadas también. Hemos hablado de siniestralidad laboral, siniestralidad vial. El que un vehículo se pueda perder con el valor económico que tiene es poderoso. El que una mercancía no llegue a su destino en las debidas condiciones también. Y es un poco también a valorar a la hora de tener un siniestro, tener del tipo que sea, y un análisis de ver de que no se está cumpliendo con la normativa, puede llegar un momento de entrar en responsabilidades penales, que ya son de otro orden, visto además de las económicas, y además tener en cuenta siempre las compañías de seguros, seguros de vida, seguros de vehículos, etcétera, cuando hay un incumplimiento en la materia que sea, empiezan a restar. Llámese que se ha podido sobrepasar un tiempo de conducción, sobrepasar el peso del vehículo, sobrepasar las velocidades. A la final, aparte de la desgracia que pueden generar, hablamos de que las compensaciones económicas se van a ver aminoradas notablemente, con la cual vas a recibir, aparte de haber perdido algo, encima no vas a poder compensar. Y visto eso, que para mí es primero y principal y fundamental, porque es uno mismo, es la vida de las personas, podemos pasar a las sanciones. Sanciones económicas y de otro orden, porque tengamos en cuenta que en transporte público se requiere que el transportista y en su caso el gestor de transporte reúnan un requisito que se llama de honorabilidad, honorabilidad que se ve afectada por el incumplimiento por determinadas infracciones. Hablamos de transporte público y es importante para poder mantener a esa empresa en funcionamiento, correcto, que las infracciones no le hayan restado la honorabilidad o se le hayan llegado a retirar la honorabilidad tanto al transportista como al propio gestor de transporte. Vale, a la propia empresa. A partir de ahí hablamos de infracciones y sanciones. Bien, tener en cuenta que cada país, aunque las infracciones sí están segadas, determinadas, el tipo de infracción, su catálogo, en infracciones muy graves, más leves, cada país tiene su cuantía económica asignado acorde a su derecho interno, a su normativa interna. Bien, pues hay un baremo sancionador asequible en cualquier web. En el caso de España, la del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, presenta un baremo sancionador muy detallado, muy detallado, tanto en viajeros como en mercancías, como en sobrepasar en tanto por ciento, en tanto, en cuanto, o aminorar los tiempos de descanso. Está perfectamente determinado y solamente hay que echar un vistazo para ver en qué situación me encuentro en cada momento, sin dejar de lado que aparte de la sanción económica, y hemos hablado también de la posible pérdida de honorabilidad, sea total o sea parcial, tenemos también que tener en cuenta las inmovilizaciones de los vehículos como medida cautelar que también viene a añadir otra pequeña impronta o desgracia que puede ocurrir el que se inmovilice un vehículo y que esa carga no llegue a destino, se van añadiendo más pesares. Claro, Bien. Fernando, sí, más que centrándonos en la sanción, que es la consecuencia, cara a nuestro público, para poder ayudarles, ¿cuáles son los errores principales que se cometen y que podrían solucionarse? Vale, pues me dispongo a entrar en ellos. Uno de ellos, de tipo, yo los llamo de tipo operacional, es decir, que son causados por el conductor, bien por falta de desconocimiento, por falta, en su caso, de formación o de la debida formación, o por descuidos o por desidia, por ponerle también nombre, están el inadecuado uso del selector de actividades del tacógrafo. Pensar que cada actividad de ese conductor, de ese trabajador, tiene que quedar registrado en tiempo y forma de forma correcta acorde a lo que se está haciendo. Es una de las primeras, el inadecuado uso del selector de actividades. Es importante también sobre la herramienta que habéis apuntado antes, ¿vale? Que se puede efectuar el cambio de actividad del tacógrafo a través del VDO link que habéis citado, ¿vale? Teniendo una descarga, teniendo la aplicación en el móvil desde un determinado sitio, sin estar en el propio vehículo, se puede cambiar. Pero sería una de las principales, el inadecuado uso del selector de actividades, tener en cuenta que una vez que se registra una actividad,
todo el sistema de gestión de flotas que estamos viendo va a valorar los tiempos de conducción y descanso en función del registro que se haya hecho a través de ese selector. Otra de las infracciones que yo también llamo de tipo operacional son las relativas a las entradas de las condiciones específicas, llámese ferry, tren, etcétera. A tener en cuenta el ejemplo que ha apuntado el amigo Marcos en este viaje a Inglaterra. Igual, bien, para poder haber pasado a otro país desde España, pues ha empleado bien el Eurotren, bien un barco. Vale, ahí hay unas entradas específicas, hay unos tiempos de conducción, una permisividad en cuanto en tanto a que se puede mover el vehículo, el descanso se puede interrumpir. Vale, es otra de las cosas que se olvidan normalmente, además de la combinación de esta condición específica, en su caso, con la utilización del selector de actividades en descanso antes mencionado. El uso de la condición de fuera de ámbito, conocido como OUT, también es otra de los errores más frecuentes de tipo operacional. Sobre todo en conducciones son combinaciones mixtas dentro de la aplicación, fuera en lo que llamamos conducciones mixtas, ¿vale? El actuar o el hacer esa entrada en el tacógrafo no correcto. Y luego, también muy importante, el uso correcto de las entradas manuales adicionales. Es decir, introducir en la tarjeta del conductor, hablamos de digital, ¿vale? Aquellos tiempos, ¿vale? En los cuales la tarjeta no ha estado insertada en el tacógrafo y hacerlo además de forma correcta. Tenemos que tener en cuenta que en una tarjeta de conductor tienen que estar registradas todas las actividades de esa persona, incluidos los descansos, incluidos los periodos vacacionales, las bajas por enfermedad, etcétera. Esa no entrada correcta de esas entradas manuales adicionales también es otra de las infracciones más frecuentes del tipo que yo llamo operacional, es decir, de las que el conductor tiene que operar físicamente en su relación con el aparato tacógrafo. Luego tengo otras, o apunto a otras, que yo llamo o determino como de cálculo erróneo. Seguimos hablando de infracciones, correcto, y es la interpretación errónea de los descansos en la situación de conducción en equipo. Visto, cambio de conductores, estoy en equipo, no estoy en equipo, puedo tomar un descanso de tanto, puede ser de tal, me corresponde. Interpretación también errónea de la compensación de los descansos semanales reducidos. Pensando, voy a poner un breve ejemplo, ¿vale? He reducido una semana, a la siguiente tal, la falta de esa compensación que se ha de realizar en las siguientes semanas, a veces cabe pensar, o hay personas que comprenden que haciendo 24 y algo más, ese algo más sin llegar a las 45, estoy compensando algo que debo de las semanas anteriores. Tenemos que tener en cuenta que un descanso semanal que no llega a 45 horas es reducido sin más. Y por más que haga 39 o 40, no puedo coger una porción de esas 39 o de esas 40 horas y pensar que estoy compensando algo de lo anterior. Son errores de concepto, de cálculo erróneo, ¿vale? Y vuelvo a insistir, de falta de la debida formación. Y luego también otras en cuanto a circunstancias excepcionales, interpretación errónea también en cuanto a compensación de esas circunstancias extraordinarias en las cuales la norma permite apartarse de la normativa de tiempos de conducción y descanso, correcto, sabiendo que esa hora o esas 2 horas que se pueden conducir de más en determinadas circunstancias excepcionales, hay que compensarlas con un periodo similar, ¿vale? Ese exceso luego compensarlo en tiempo de descanso. Visto. También en cuanto en tanto a la, veo o entiendo de infracciones, o también de cálculo erróneo, en cuanto en tanto a la manera de efectuar los descansos semanales tras haber efectuado 2 descansos semanales reducidos consecutivos cuando se han realizado fuera del país de establecimiento, se han realizado fuera de España. ¿Cómo compensar? Visto cómo realizar esa compensación en la siguiente semana ya en territorio español. Y luego, si hablamos de transporte de viajeros, dejando un poco de lado las mercancías, también cálculo erróneo, infracciones que derivan de cálculo erróneo, correcto, en las conducciones en periodos nocturnos, que sabemos que no pueden sobrepasar determinado límite, ¿vale?, de conducción, salvo que vayan 2 conductores a bordo. Y bueno, resalto importante como importante las de tipo operacional referidas a las entradas manuales, a no realizarlas, a dejar periodos sin completar o a no realizarlas de forma debida, es decir, consignando a través del selector
qué actividad concreta se ha estado realizando. Y Pues, luego, bueno, Fernando, en su caso, las entradas referidas a los periodos o a los lugares de inicio, bien de finalización de los periodos de trabajo, es otra de las infracciones que también suele ocurrir por olvido, normalmente por olvido o por desconocimiento. Sobre todo Fernando, cuando la tarjeta no se retira, no se ha retirado del taco. has dado dos puntualizaciones que me han parecido súper interesantes. Por un lado, la parte de la formación y por otra parte es el conocimiento a tiempo real. Es decir, que el VDO-Link te permita tener esa información a tiempo real para poder buscar una solución. Marcos, pues te paso a ti porque, claro, yo imagino que de todos estos informes que te ofrecen de infracciones, en tu día a día o alertas, ¿qué es lo más útil para ti? Desde luego, el saber en tiempo real las actividades que se están registrando y sobre todo el tener de un vistazo lo que ha podido hacerse que incurra en una infracción, eso desde luego es algo que es básico hoy en día. Una de las cosas que apuntó Fernando muy acertadamente es la utilización correcta del selector de actividades. No me voy a cansar nunca de repetirlo y de repetirlo, de la utilización correcta del selector de actividades. Y para esto hace falta, nuevamente, formación de los conductores y formación no solo de los conductores, sino de quien está detrás de ellos y de quien les está organizando el trabajo, porque esa persona tiene que estar igual de formada que los conductores para saber la normativa que se le tiene que aplicar. Y eso es algo en lo que seguimos fallando, ¿vale? El hecho de poder, de un vistazo, el tener acceso al informe laboral de un conductor, donde tú puedas ver las horas de trabajo que lleva, y el informe de infracciones, que además lo bueno que tiene en nuestro caso, en el caso de Wfleet, es que te da además te linka esa infracción con la normativa y te explica en qué has fallado, no solo qué has fallado, sino por qué has fallado, dónde viene recogido en la normativa, y eso te ayuda mucho pues a no volver a incurrir a lo mejor en errores, como decía Fernando, que son errores muy comunes, más comunes de lo que la gente se cree, de interpretación, de que a lo mejor pues por ejemplo que un descanso sí ya estaba compensado cuando en realidad no está compensado, o incluso el tener que detener un vehículo antes cuando en realidad tú puedes decirle no, que puede seguir, puede hacer otro descanso reducido antes de llegar a casa, etcétera, etcétera. Para todo esto, desde luego, las herramientas, el tenerlo al alcance de la mano, tanto sea en tu dispositivo móvil como en tu ordenador, y poder consultarlo en tiempo real, eso es algo que desde luego no lo sabe quien no lo probó todavía. Eso te lo puedo garantizar, porque quien desde luego, una vez que pruebas todos estos avances que tenemos al alcance de nuestra mano hoy en día, quien lo prueba desde luego no vuelve para atrás. Y también apuntaba una cosa, Fernando, que quiero que me permitas que recalque, que la posibilidad con el VDO Link de utilizar el tacógrafo, pero en remoto, es decir, a través de tu aplicación, el poder cambiar una actividad que en realidad está mal registrada sin tener que ir allí al propio tacógrafo a darle al botoncito. Para todas estas cosas, como lo de antes, es imprescindible que la gente aprenda a manejar los equipos que llevan instalados, que desde luego ofrecen un campo de mejoras y las que veremos en un futuro que desde luego nos van a dejar boquiabiertos. Ya hoy en día ya ayudan mucho, pero lo que viene en breve va a ser espectacular. Yo creo que es algo que deberíamos de aprovechar ya que está montado. Fenomenal. Bueno, compañeros, Fernando, Marcos, a mí me quedan varias cosas bastante claras, como la tecnología muchas veces es nuestro amigo, no nuestro enemigo, que el tacógrafo ya está embarcado en nuestros vehículos, que con un aparatito así de pequeño te abre oportunidades tanto de descarga remota, disponibilidad de conductores, localización, como toda la parte de información valiosísima de las infracciones a tiempo real y bueno, y que al final toda esta información y esta formación solo viene para simplificar y hacer
la vida más eficiente de nuestros oyentes, de los gestores de flotas. Yo por mi parte doy finalizada la sesión, agradezco mucho, no sé, tengo a mi compañera Julia por ahí detrás, no sé si hay algunas preguntas con las que podamos entrar, Julia, y que No, podamos echar una mano. Vale, también no. aprovecharía para si puedes presentar el aparatito para que se pueda ver un poco en real de lo que estamos hablando durante toda la jornada. Vale, muchos reconoceréis el tacógrafo. Veréis en esta parte, como podéis ver, es un USB que se pone en la parte frontal del tacógrafo, justo en la parte de donde está el cajetín de la impresora, y tiene un imán, por lo cual se puede quitar a la hora que tengas que imprimir y se conecta directamente. Pues ese pequeño sistema viene a revolucionar nuestro sector y viene a poner al alcance de las pequeñas y medianas empresas pues una tecnología que antes solo estaba y era exclusiva para los grandes. Y bueno, por mi parte, agradecer a los oyentes por su tiempo, agradecer a mis compañeros ponentes por haber compartido esta información que me ha parecido súper interesante y a desearos a todos una buena tarde y muchas gracias. Gracias a ti, Belén, y gracias a todos los asistentes por haber pues, empleado su tiempo en atender esta charla que hemos tenido hoy. Igualmente, Belén, gracias. Marcos, gracias. Y a todos los asistentes, buena tarde. Y gracias por su asistencia.